1, 2, 3. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible entre todos los dioses. Leemos todos juntos el versículo 4. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible entre los dioses. Grande es nuestro Dios, hermanos. Amén. Y creo que esta noche venimos para poder alabar, para poder aprender. Así es que vamos a orar en este momento, vamos a dejar este culto en las manos de nuestro Dios. Así que inclinemos todos nuestro rostro y oramos. Gracias, Padre, porque nos has permitido estar un miércoles más en tu casa. Gracias, Señor, porque nos has dado todo lo necesario, Padre, nos has dado salud para poder estar aquí. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos presentes, porque en su corazón está el poder aprender más de ti, Señor. Te pedimos, Padre, por todas esas personas que vienen en camino, que seas tú que los traigas con bien. Y depositamos, Señor, ese tiempo de culto en tus manos, que seas tú teniendo el control, Padre, de todo, y que tú puedas hablarnos también a nuestros corazones en esta noche por medio de tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias, y en esta tarde, Señor, en esta noche queremos exaltarte, queremos cantarte, y queremos, Señor, alabarte y bendecirte por lo bueno que tú eres y por lo grande que tú eres, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que en esta tarde, en esta noche, quisiera que me ayudaran a cantar y quisiera que me acompañaran todos con sus palmas. Vamos aquí, todos juntos. Decimos: pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús. Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo. ¿Es quién? Es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿Para quién? Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre
Cristo tiene palabras de vida eterna. Y lo que leíamos al principio, lo que decíamos todos juntos, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Él es el único digno de recibir la gloria y la honra. Así es que vamos a cantar esa alabanza. Vamos con sus palmas juntos. Recibir el honor al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Y decimos, levantemos nuestras manos y adoremos. ¿A quién? A Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria. Vamos. Al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Es un gusto volverles a ver. Y quisiera saber si hay alguien que tenga algún motivo por qué agradecer a nuestro Dios. Voy a dejar el momento para si hay alguien que quiera pasar a dar acción de gracias. Dejo este momento. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Pues yo doy gracias al Señor porque ya hemos pasado el primer mes del año y el Señor aquí me mantiene con buena salud, hermano. Así que estoy agradecido porque me ha mantenido el Señor. La gloria y honra sea para Él. Bendiciones, Dios me la bendiga y buenas noches, amados hermanos y hermanas. Yo también doy gracias a Dios porque ya mi esposa está recuperándose de la operación
y le doy gracias a Dios también por sus oraciones que nos están apoyando los hermanos acá, y por habernos visitado el hermano pastor con su amada esposa el domingo, y pues eso, estamos contentos que ya pronto va a ser su recuperación, y gloria a Dios por esto, ¿verdad? Así es que estamos muy agradecidos. Dios les bendiga. ¿Habrá alguien más que tenga algún motivo por qué agradecer a nuestro Dios? ¿No? Bueno, quisiera que se pusieran de pie en esta noche. Vamos a terminar cantando a nuestro Dios, y quisiera que en este momento pudieran agradecer de todo corazón a nuestro Dios, porque Él ha sido nuestro socorro. Así que cantemos en esta noche. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Decimos una vez más. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Padre, porque tú has sostenido, Señor, nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu gracia y misericordia han estado con cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú nos has dado salud,
Nos has dado provisión, Señor. Nos has dado lo más grande de este mundo, que es el perdón y la salvación de nuestras almas. Gracias, Padre, porque eres fiel y tú mereces toda la gloria, Señor. Tú mereces toda la honra en esta noche. Y terminamos cantando esta alabanza. Así que acompáñame diciendo: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, tú eres el único digno de recibir toda la honra y la alabanza. Depositamos, Señor, el tiempo de la prédica en tus manos. Que seas tú hablándonos y retándonos, Padre, un día más. Y que lo que escuchemos, Señor, en esta noche podamos aplicarlo, Señor, a nuestras vidas. Y que podamos ser luz y sal, Señor, en esta tierra. Gracias, Padre, por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanas, hermanos. Que Dios esté bendiciendo nuestra vida. Estamos siendo bendecidos, ¿verdad?
Alabar al Señor es la bendición más grande que podemos tener. Poder, a través de las alabanzas, decirle a Dios que le amamos, que Él es lo más grande y que reciba toda la gloria y la honra, ¿verdad? Eso es maravilloso y es lo que, para eso estamos llamados, para alabar a nuestro Dios. Y qué bueno que lo podemos hacer acá como hermanos, ¿verdad? Y qué bueno que lo hagamos en nuestra casa, que lo hagamos ahí en donde haya oportunidad de alabar al Señor, alabarle a Él, ¿verdad? Todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Señor. En el primer siglo, la iglesia en el primer siglo tenía dos características que sobresalían y lo podemos ver en el libro de los Hechos. Las dos características que tenía la iglesia, una era su consagración a Dios. Y la otra característica que se manifiesta era el amor que se tenían en los hermanos entre sí. O sea, eran dos características que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, pero también ya otros escritos que están aparte de la Biblia, pero que nos hablan de la vivencia de la iglesia de los primer siglo, segundo siglo, nos hablan de eso, de esa consagración a Dios. Una consagración a Dios que llevaba a los creyentes aún al sacrificio, al martirio. Porque cuando la iglesia inicia, pues luego de que, digamos, los judíos en primer lugar se dan cuenta de que este movimiento no era exactamente lo que ellos habían creído a través de los siglos, sino que era algo diferente, entonces comenzaron a rechazar a los creyentes. Si ustedes fijan en los primeros capítulos del libro de los Hechos, ven que los creyentes van al templo, van a la sinagoga, o sea, ellos conviven con los demás judíos y los veían, bueno, esto se trae una nueva enseñanza, pero en términos generales somos lo mismo. Pero poco a poco se van dando cuenta que no eran exactamente lo mismo. Y en primer lugar era porque ellos reconocían a Jesucristo como el Mesías, mientras que el resto de judíos no lograron entenderlo, no lograron comprenderlo, y entonces ellos dicen, no, este no puede ser. Ahora, ¿por qué decían que no podía ser? Bueno, porque en la concepción que ellos tenían es que el Mesías iba a venir a liberarlos de la opresión en que ellos se encontraban. Esa es la concepción, así lo habían entendido. Pero este Mesías de los cristianos, pues terminó en la cruz. Terminó en la cruz, o sea, terminó teniendo la muerte más ignominiosa, más abominable, la muerte que recibían las peores personas de aquella época. ¿Cómo podía ser el Mesías? Y entonces cuando comienzan ellos a ver eso, empiezan a distinguir, no, estos no son de nosotros. Y entonces comienza esa separación y comienza la persecución de parte de los judíos para la iglesia. Luego, conforme la iglesia se va extendiendo, también tiene persecución de parte de las autoridades, ya no solamente en Israel, sino que las autoridades romanas. Y entonces, pero a pesar de todo eso, los creyentes se mantienen fieles. En el tiempo de Nerón, del emperador Nerón, que fue uno de los tiempos más difíciles, también otro emperador Domiciano, también hubo mucha persecución, pero en el tiempo de Nerón, cuenta la historia que en una ocasión, Nerón mandó a matar a un montón de gente y los clavó en unos palos y les dio fuego, y la ciudad se iluminó con esas antorchas humanas cuando los creyentes estaban ardientes en fuego. Pero eso no detuvo a la iglesia, sino que la iglesia persistió, siguió adelante por la consagración que ellos tenían. Hay quienes dicen que la iglesia se consagra más en los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultad. Pero en los tiempos en que hay relajamiento, en que todo está bien, la iglesia tiende a relajarse, a perder sus convicciones y a moldarse en cierta medida al mundo que le rodea. Pero en el tiempo de persecución es cuando ahí se ve en realidad quiénes han creído, quiénes son los creyentes genuinos. Esa era una característica. La otra característica era de que el amor que se tenían entre ellos. Bueno, podemos ver de que el amor entre ellos era tan grande de que estaban dispuestos a poder dar todos sus bienes materiales, compartirlos con los demás hermanos. Y en el libro de los Hechos vemos eso, que dice que los creyentes, algunos vendían sus propiedades y lo llevaban, dice, lo que el importe de las propiedades lo llevaban delante de los apóstoles para que lo repartieran y no hubiera necesidad en ninguno de ellos. Miren, era una comunidad excelente, una vida comunitaria excelente. Ahora, todo eso en el transcurrir del tiempo se fue perdiendo, pero esas características las tenía la iglesia al inicio. Estamos en el capítulo 3 de la primera carta de Juan,
Y cuando vemos ese capítulo 3, vemos que inicia hablando de un tema, que es el tema del amor. El amor de Dios hacia sus hijos. Y comienza diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Comienza hablando ese tema del amor de Dios hacia sus hijos. Y dice, mire qué grande es el amor de Dios, que nos ha hecho sus hijos. Y dice, y con todo lo que ya estudiamos, de que ahora pues somos hijos de Dios, pero todavía no hemos logrado captar, entender y percibir todo lo que espera a los hijos de Dios. Pero que en un momento ese conocimiento de Dios va a ser más grande, al grado de que cuando lo veamos tal cual es Él, cuando lo veamos cara a cara, seremos semejantes a Él, ¿verdad? Seremos semejantes a Él, es lo que nos está diciendo. Entonces dice, toda aquella persona que tiene esa esperanza de que un día se va a encontrar con Cristo y llegará a ser semejante a Él, dice, esta persona que tiene esa esperanza, entonces esta persona se purifica. Vive una vida apartada del pecado para poder agradar a su Dios desde aquí. No solamente cuando le veamos allá en el tiempo futuro, sino que desde aquí empecemos a agradarle a Él. Y todo aquel que dice, permanece en Él, no peca. El que practique el pecado es del diablo, y analizábamos eso. Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y ahí nos fuimos llevando por ese tema y estuvimos avanzando en ese sentido. Ahora llegamos, hermanos, al versículo 14, donde nos habla nuevamente del amor, donde Juan retoma nuevamente el tema del amor, pero ahora ya no del amor de Dios hacia sus criaturas, sino el amor que debemos de tenernos entre nosotros. El amor que debemos de tenernos entre nosotros. Y dice el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. ¿Cómo saber que no estamos muertos en delitos y pecados? ¿Cómo saber que tenemos vida eterna? Bueno, la verdad que esto de tener el perdón de pecados, de tener la vida eterna, ese es un acto espiritual en el cual nosotros, pues a veces puede ser de que alguien tenga una experiencia extraordinaria, pero puede ser también que no. Pero entonces, ¿qué acto concreto nos garantiza de que nosotros hemos pasado de muerte a vida? ¿Qué acto concreto nos dice que en realidad nosotros tenemos vida eterna? ¿Cómo podemos nosotros medir eso, darnos cuenta de eso? Y Juan nos da respuesta. Y Juan nos da respuesta y dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, sabemos que ya no estamos en la vieja vida, que ya no estamos muertos en delitos y pecados, sino que hoy tenemos la nueva vida. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo de una manera concreta, visible, podemos darnos cuenta que eso ha sucedido? Y dice Juan, lo sabemos, dice, en que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos, O sea, que nosotros podemos darnos cuenta de que somos hijos de Dios, que tenemos nueva vida en que amamos a los hermanos. Ahora, mire, fíjense que dice que amamos a los hermanos y lo habla en términos genéricos. O sea, no dice, mire, en que ama a X hermano o a Y hermano. Se dice en que amamos a nuestros hermanos. Ahora, una cosa, hermanos. Usted seguramente ha tenido experiencias no muy agradables quizás con ciertos hermanos. O se ha dado cuenta de que no todos somos iguales. O se da cuenta que hay hermanos que son muy agraciaditos, pero otros hermanos que no son tan agraciaditos, ¿va? Que hay hermanos que da gusto tratar con ellos, pero hay hermanos que no da mucho gusto tratar con ellos. Pero Juan no hace distinción en ese sentido, sino que él de una manera general dice, en que amamos a los hermanos. Ahora, ¿creen ustedes que en la iglesia del primer siglo habían algunos hermanos difíciles? De seguro, de seguro. Si la realidad de aquellos hermanos es como la nuestra, pues. O sea, aquellas eran personas que habían vivido en una vida de pecado, habían conocido a Cristo y habían sido transformados por el amor de Dios, pero muchos de ellos todavía estaban en ese proceso de transformación. Y a veces quizás habían hermanos que no eran muy agradables tratarlos. Bueno, de hecho, se encuentra, Pablo habla de aquellas hermanitas
que se habían peleado. O sea que las hermanas no solo ahora se pelean, sino que desde tiempos antiguos las hermanas se pelean. Pleitistas las hermanas, ¿verdad? ¿Por qué serán pleitistas las hermanas? ¿Ah? No, pero no solo las hermanas, también los hermanos tenemos, también los hermanos. Pero dice que, mire, en esto, dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. O sea que la prueba de que nosotros hemos nacido de nuevo es que amamos a los hermanos a pesar de. Y esto debe llevarnos a la reflexión, a todos. Porque si todavía no hemos logrado llegar a amar a nuestros hermanos, algo está fallando. Mire, Dios, claro, usted me puede decir, pero Dios es perfecto, sí. Porque Dios dice, mire, Dios dice, Él no hace distinción de personas. Y aún dice, hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. O sea, mire, ese trato de Dios, porque como Él va a decir ahí Juan, ahí en el Evangelio, que Dios ama de tal manera al mundo, a todos, que estuvo dispuesto aún a enviar a su Hijo para que se sacrificara, sabiendo Dios que la gran mayoría de personas en el mundo no iban a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero aún así estuvo dispuesto a enviarlo. Ahora Él dice, la prueba de que nosotros hemos nacido de nuevo, que hemos pasado de muerte a vida, es que amamos a los hermanos, Y mire la siguiente frase del versículo 14, que es una frase fuerte que nos debe llevar a mucha meditación. El que no ama a su hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el que no ama a su hermano? O sea, no ha nacido de nuevo, está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Porque no está hablando de la muerte física, está hablando de la vida espiritual, de la muerte espiritual y la vida espiritual. Y entonces dice, el que no ama a su hermano, mira, está muerto. O sea, todavía no ha nacido de nuevo. Porque cuando nosotros lo hacemos de nuevo, entonces el amor de Dios viene a ser parte de nosotros. Claro, hay que desarrollarlo, tiene que crecer, permitirle que eso se extienda, pero debe haber, la semilla tiene que estar ahí, de ese amor. Y tenemos que cada vez ir ampliando ese amor, cada vez ir entendiendo que no somos iguales, cada vez tenemos que, el Espíritu tiene que ir formando en nosotros y manifestando el fruto del Espíritu y teniendo la paciencia, el dominio propio, porque no todos los hermanos somos iguales, no todos. Pero dice Juan, el que no ama a su hermano está muerto. No ha nacido de nuevo. Esto, hermanos, es de verdad para meditarlo y también para tomar acciones. Porque puede ser de que en nuestra relación haya alguien que no nos caiga muy bien, o alguien que habíamos tenido algún choque, algún conflicto, y que eso nos haga sentir cierta aversión hacia esa persona. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir en esa conducta, seguir ahí. Bueno, es que yo tengo aversión por esta persona y así nos vamos a morir. No, porque si nosotros entendemos lo que dice acá, de que aquel que no ama está muerto, entonces tenemos que preocuparnos. Y si yo tengo un sentimiento negativo hacia un hermano o una hermana, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pedirle perdón, pero pedirle a Dios que me dé amor para esa persona. O sea, llegar delante de Dios, porque, mire, hermanos, es que con Dios hay que hablarle clarito, pues. De todas maneras, Dios sabe todo. Y con Dios hay que hablarle clarito. Y si eso se da, de que haya alguien con quien no nos sentimos bien, con quien no nos llevamos bien, que cuando lo vea es como siento como un trompezón en ayuna, ¿va? ¿Ah? No sé si le pasaba a usted eso, ¿va? Bueno, casi no se daba, pero antes que uno andaba chuña, se daba seguido, ¿va? Y que las calles no todas eran pavimentadas, sino que eran empedradas. Y salía uno en la calle y reventaba el dedo gordo. Y qué dolor, más si era en ayunas. Pues. Y a veces puede ser que cuando haya algún hermano o hermana que cuando le vemos, ya vino este, va. Señor,
ten misericordia, llévalo a gozar de la patria celestial. Hermanos, si hay algo así en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos dé amor para esa persona. Pero no podemos estar toda la vida teniendo ese sentimiento de aversión, sino que pedirle a Dios y decir: Señor, en tu palabra dice que si yo no amo al hermano, estoy muerto. Entonces, de verdad, Señor, te me cae mal. Pero como tu palabra dice que debo amarlo, entonces ayúdame. Cambia esos sentimientos. Saca de mí raíces de amargura o lo que sea, porque yo quiero cumplir tu palabra. Porque, hermanos, esa es la cuestión, de que nosotros tenemos que buscar cumplir la palabra de Dios. Mira, el gran problema de muchos cristianos es que nosotros tenemos este libro, leemos este libro, pero no siempre estamos dispuestos a hacer lo que el libro nos dice. Y la lectura de la Biblia, el propósito por el cual Dios nos dejó su palabra es para que la vivamos. Y muchas veces nosotros cuando vamos a la Biblia vamos y buscamos las promesas de Dios. ¿Va? ¿Qué nos encantan las promesas? ¿Va? ¿Cómo nos encantan las promesas? Andamos buscando las promesas de Dios. Qué bonito está ahí. Pero no solo son promesas. En la Biblia encontramos exhortaciones, demandas difíciles, que solo se pueden alcanzar con la ayuda de Dios, y hay que pedirle a Dios. Porque esto, hermanos, esto debe llevarnos a la meditación. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, está muerto en sus delitos y pecados. Eso es lo que está diciendo Juan. Mire el 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, y la palabra esta aborrecer es una palabra fuerte que se relaciona mucho con la palabra odiar. O sea, está hablando de no simplemente de aquellas personas que no me caen muy bien. No, dice aquellos que aborrecen. O sea, aquella persona que siente aversión hacia aquello otro. Y está hablando de los hermanos. O sea, no está hablando, aquí está hablando Juan a la iglesia, está hablando de las relaciones entre hermanos. Entonces dice él: todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Y qué es homicida? Asesino. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, es asesino. ¿Cómo es eso? No me sé, yo nunca he matado a nadie. ¿Ah? Pero Juan dice que todo aquel que aborrece es homicida. Porque no lo ha matado, quizás porque no ha tenido la oportunidad. Pero si tuviera la oportunidad, quizás lo hiciera. ¿Ah? Entonces dice Juan: miren, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, asesino. ¿Y qué consecuencia tiene el ser homicida? Miren la segunda parte del versículo. Miren. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto es serio, hermano. Es que el pueblo de Dios, mire, es que religiones hay un montón, hermanos. Religiones, a través de la historia del ser humano han existido diferentes religiones. El ser humano es un ser religioso, escribió alguien. Es un ser que en realidad tiene una necesidad espiritual. Y claro, cuando entra el pecado en la vida del ser humano, entonces es la dispersión de las personas, pero ese vacío lo fueron llevando a los diferentes lugares donde se movían y buscaban cómo llenar ese vacío, y fueron inventándose diferentes dioses. Fueron inventando diferentes dioses, porque el ser humano tiene una necesidad de Dios. Entonces, mis hermanos, si el ser humano tiene una necesidad de Dios, entonces busca a Dios, y gracias a Dios que nosotros tenemos la iluminación de encontrarnos con el Dios verdadero. Y entonces Dios levanta un pueblo que va a ser diferente a los demás pueblos.
Pero ¿cuál es la característica principal de este pueblo que Dios levanta? El amor, exactamente. Esa es la característica principal de este nuevo pueblo, que hay amor entre ellos. Y eso es lo que debe diferenciar a la iglesia del resto del mundo. Porque en el mundo lo que hay es odio, en el mundo lo que hay es competencia desleal, en el mundo lo que hay son trinquetes, echarle zancadilla a quien sea. Pero en la iglesia la característica principal es el amor. O sea, entonces en la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que amarse. Y amarnos, como ya dijimos, a pesar de. Tenemos que amarnos. Ahora, si no nos amamos, dice, si aborrecemos en lugar de amar, entonces nos convertimos en homicidas. Porque en realidad, hermanos, el aborrecimiento, el odio, es la raíz del homicidio. Salvo, digamos, estas personas que han surgido en los últimos tiempos, que siempre han existido, de esos que matan por dinero. Es que eso, a veces ni conocen a la persona, pero les pagan y lo matan. Pero el homicidio generalmente se ha dado cuando hay una pugna, cuando hay una discordia, cuando hay algo que no se han logrado poner de acuerdo, y entonces la gente toma la medida de eliminar al otro. Pero ¿dónde comenzó todo? Comenzó en un pleito. Comenzó en una relación que no se logró reconciliar. Y entonces ese sentimiento de aversión va creciendo hasta que se convierte en odio. Y ese odio llega a tal grado que dice, no, lo voy a cortar. Por eso es que dice Juan acá, mire, el que aborrece es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora, Juan va a decirnos, a ilustrarnos estas verdades que nos está dando, y nos va a ilustrar a través de lo que hizo Cristo, de lo que hizo el Señor Jesús. En esto, dice el verso 16, hemos conocido el amor. ¿Cómo hemos conocido nosotros el amor? ¿Cómo hemos percibido el amor? Lo hemos percibido y conocido a través de la persona y la obra de el Señor Jesucristo. Ahí nosotros conocemos el amor. Y Él quiere que nosotros tomemos ese ejemplo. Ahora, ¿por qué? Porque Jesucristo, Él estuvo dispuesto a morir aún por aquellos que no le amaban. Jesucristo sabía que Él venía a morir y que la inmensa mayoría de las personas en el mundo no lo iban a seguir, no lo iban a amar, no lo iban a entender. Él lo sabía, pero a pesar de eso, Él está dispuesto a amar y dar su vida por aquellos que amaba. Y entonces lo que quiere decirnos, mire, así como Jesucristo, que Él sabía que no todos le amaban, pero Él se sacrificó, eso mismo pide de nosotros. Eso mismo pide de nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ahora mire lo que dice ahí. También nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos poner nuestras vidas por los... ¿Cuáles hermanos? ¿Por cuáles hermanos? ¿Por los que somos cheros? Porque es cierto, en la iglesia hay unos hermanos con los cuales somos más cheros. Eso se da con algunos hermanos con los cuales salimos, nos tomamos un café, nos sentimos bien, platicamos, pero solo por esos. No, dice de manera genérica, por los hermanos. ¿Sí? Por todos aquellos que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, por todos ellos dice que tenemos que poner nuestra vida, estar dispuestos a morir por ellos. Pero mire que este hermano me cae mal, no importa. Si usted es creyente, tiene que estar dispuesto a amar a esa persona y si es posible a sacrificarse por esa persona. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y está poniendo el ejemplo de Jesús, que Él puso su vida por nosotros. Y entonces nosotros tenemos que también poner la vida por los hermanos. Avancemos. Ahora nos va a poner un ejemplo
práctico de cómo mostrar el amor. Porque el amor no solo es palabras, el amor es acciones, son actos. ¿Ah? Y miren lo que dice el 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y se va a ir a esta parte, que es lo material, que muchas veces nos cuesta bastante a nosotros despojarnos, ¿verdad? Y usted dice, mire, si alguien tiene bienes de este mundo y ve que su hermano tiene necesidad, ¿a qué estamos llamados? Ayudarle. Nosotros los evangélicos, en esa pugna que se generó por cómo llegó el evangelio, más que todo a nuestros países, en donde se generó una pugna con la Iglesia Católica, nosotros hay cosas de la Biblia importantísimas que las hemos dejado de hacer porque los católicos las hacen, como por ejemplo las buenas obras. O sea, no, nosotros somos salvos por fe. Y mire, ahí está Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. ¿Ah? Por gracia sois salvos por medio de la fe y no está en vosotros, pues donde Dios nos prueba para que nadie se... muy bien. Pero no leemos el 10. No leemos el 10. ¿Y qué dice el 10? ¿Ah? Que hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ah? Entonces eso de ayudar, muchas veces nosotros lo hemos dejado de lado. No, la cuestión es la fe. Pero no, la vida cristiana es una cuestión donde si yo tengo el amor de Dios y Dios obró de tal manera que envió a su Hijo para que se sacrificara y satisfaciera de esa manera nuestras necesidades espirituales, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Y dice Juan acá, en el aspecto material, nosotros tenemos que estar dispuestos a compartir. Y si alguien tiene bienes de este mundo y ve que otro hermano tiene necesidades, tenemos que ayudarle, compartir. Y hermanos, aquí estamos en deuda. Aquí estamos en deuda. Porque a veces podemos ver que alguien no tiene ni qué comer y ni que le invitado, va. Cuando estamos ahí comprando, ahí me dan un sándwich, por ahí está un hermanito ahí arrinconadito, ¿va? Ahí viendo a ver quién se compadece, quién tiene misericordia. Y ahí le digo, Dios le bendiga, hermano. Y salimos corriendo. Y aquel hermano está ahí, es que tal vez me da algo. No, el cristianismo es compartir. Porque digo que la iglesia del primer siglo había entendido esto. Y dice, mire, los hermanos habían uno está dispuestos a vender sus propiedades para que nadie tuviera hambre. No, dicen, no, pero es que esa cuestión y falló. Sí, duró poco tiempo. Pero eso nos ilustra lo que la iglesia, el ideal de la iglesia, de cómo Dios quiere que sea la iglesia en este tema. Entonces, aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Se hace la pregunta, Guama. Y esto no solamente que limitemos a un pan, a una comida, sino que se puede dar también, eso se da los que tenemos vehículos, a veces en la noche salimos de acá, ¿va? Y ahí los hermanos ahí lo vemos que va por ahí. Adiós, hermano, que Dios le bendiga, hermano. Imagínate, el pobre hermano va en estas calles todas difíciles y tal vez en el carro solo van 2 o 1 y el resto va desocupado y no tenemos la cortesía, el amor de decirle, hermano, ¿para dónde va? Le voy a Ray. Entonces es falta de amor. Entonces Juan se pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si no está dispuesto a compartir, si no está dispuesto a extender la mano para ayudar a su hermano, porque está hablando de la relación entre nosotros. Claro, en otras partes va a ser extensivo hacia todo el prójimo, pero aquí está hablando de los miembros de la iglesia, de nosotros. ¿Cómo dice? Mora el amor de Dios en esta persona. Y mire el 18. Hijitos míos,
No amemos de palabra ni de lengua. ¿Ah? Ese Dios le bendiga, va, que está a flor de labios. Dios te bendiga, hermano. Pero ¿cómo le va a bendecir? ¿Cuál va a ser el canal, el conducto, el instrumento de bendición? ¿Ah? Dios te bendiga, hermano. Pero ¿cómo lo va a bendecir Dios, pues? Y quizás Dios diciendo, pues bendecirlo, pues si yo te he puesto ahí para que lo bendigas. Pero no te digo, Dios te bendiga. Y dice ahí, mire, no es así la cosa, dice Juan. No es solo de palabra, no amemos de palabra ni de lengua. Fíjese que me han recetado unas medicinas, y ahí a veces andan hermanitos acá con su receta, ¿va? Me han recetado para unas medicinas, pero no tengo. Ay, Dios le bendiga, hermano, ya va a proveer el Señor. Y tal vez andamos el rollo de billetes ahí. Tal vez andamos el rollo de billetes ahí. Ya Dios va a proveer, hermano. Ore, tenga fe. Y ahí andamos. ¿Sabe qué es lo que ha pasado ahí? Que si Dios permitió que alguien nos compartiera cuando nosotros tenemos posibilidades, es porque Dios quiere que nosotros le ayudemos. Por eso es que se dio la oportunidad que nos compartieran. Porque Dios quiere que nosotros le ayudemos. ¿Ah? Y entonces Dios le bendiga. Y nos vamos, ¿ah? Vamos, familia, vámonos a darnos el gran banquete, ¿va? Mientras aquel hermano se quedó allí sin tener para la medicina, sin tener para comer, y aquel que tiene más provisión dándose la gran vida. Usted dirá, mire, usted voy a ayudar a todos. Ese es el cristianismo, hermanos. ¿Me voy a quedar pobre? No sé. Pero el Señor es lo que dice. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino ¿de qué? De hecho y en verdad, de hecho y en verdad. Dice un refrán, obras, dice, son amores y no buenas razones. ¿Ah? Obras son amores, o sea, obrar es mostrar el amor y no solamente hablar. No, mire que a veces somos buenos para hablar, ¿va? Bueno, yo mismo, ahorita yo me estoy comprometiendo porque estoy hablando. Yo me estoy comprometiendo porque estoy hablando. Dice ese refrán, obras son amores y no buenas razones. Y eso es lo que Juan nos dice acá. Amemos, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, la iglesia, esta es la característica principal de la iglesia. El amor. Por eso es que el Señor dijo, mire, ¿cuáles son los dos mandamientos principales? Amar a Dios por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Y en esto se cumple la ley y los profetas. Si amamos a Dios por sobre todas las cosas y amamos a nuestro prójimo, no de palabras y de lengua, sino con hechos, dice, ahí está la vida cristiana. Nosotros nos preocupamos en la vida cristiana de qué me voy a vestir, que no sé qué, que un montón de cosas exteriores. Pero la vida cristiana es una vida de amor entre los hermanos, entre las hermanas. Eso es. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Miren lo que está diciendo. En esto conocerán, o sea, los que están allá afuera. En esto van a conocer que somos discípulos de Jesús, en que tenemos amor los unos a los otros. No en que tengamos este edificio, no en la ropa que nosotros vestimos, no en ese montón de cosas que nosotros los inventamos, que no se pone arito, que si no se pone una cosa, un montón de tonteras que hemos inventado. No, el creyente no es esa su identificación. El creyente, la identificación es que ama, que tiene amor hacia sus hermanos. Eso es. Y por eso tendríamos que ser identificados nosotros. Qué bueno que tenemos todo equipo de sonido, instrumentos musicales, una buena alabanza, pero eso no es lo importante. Qué bueno que tenemos el edificio, que tenemos la banca, pero eso no es lo importante.
No nos deberían de conocer, mire, la primera iglesia evangélica de El Salvador. No es por eso, hermano. No nos sintamos orgullosos por eso. Si el orgullo cabe, ¿sabe dónde debe estar el orgullo? Si alguna vez dijeran, miren esa iglesia, ¿cómo se aman? ¿Vieron cómo se aman en esa iglesia? Dice que ahí cómo se apoyan los hermanos unos a otros, son bien amorosos, están siempre dispuestos a colaborar. Mire cómo se aman. Ahí. Esa es la verdadera identificación de la iglesia. Pero si dicen de nosotros, mire, ahí en la iglesia los peleándose, no se hablan unos a otros. Hay hermanos que tienen años de no hablarse. Yo creo que no hay aquí, ¿verdad? O habrán. Ahora, si hay alguien que no se habla con otro hermano, yo creo que esta enseñanza de hoy debe de movernos a una transformación. Debe movernos a una transformación, a no seguir igual. ¿Por qué? Porque todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, esa es la vida del creyente. A eso estamos llamados. Y miren esto, hay gente que le cuesta menos, hay gente que es muy generosa, ya por naturaleza, porque Dios les ha dado ese don de misericordia, son muy generosos y gloria a Dios por esta persona. Pero aquellos que no somos tan generosos, y ahí me cuento yo, pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios que sensibilice nuestros corazones y que si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, lo hagamos, porque ahí vamos a estar mostrando que somos discípulos del Señor Jesús, el cual, aún sabiendo que no lo iban a responder positivamente a su llamamiento, Él bendijo a todo el que pudo bendecir, porque en Él había amor. Ahora, hermanos, si nosotros hemos sido bendecidos por el amor del Padre, al grado de que ahora somos hechos hijos de Dios, entonces ahora Dios nos dice, si yo te he amado tal como eres, porque Dios no nos ama porque somos bonitos ni buena pieza, y Dios nos dice, si yo te he amado tal como eres, ahora yo te amo a que ames a tu hermano tal como es. Tal como es. No trates de cambiarlo ni esperes que lo vas a amar hasta que cambie, porque el único que cambia es Dios. Nosotros no podemos cambiar a la gente, ni esperar que cambien para amarlos. Tenemos que amarlos así como son, porque son nuestros hermanos, porque somos el pueblo de Dios, llamados a mostrar ese amor. Y yo les digo, yo creo que todos, en alguna medida podemos decirle a Dios, Señor, yo aquí estoy un poco débil. Y estoy flaqueando, pero ¿cuál es la reacción? No es olvidarnos, no es ignorar el consejo de la palabra, sino pedirle a Dios y decirle, Dios, ayúdame, que aquí me has pegado fuerte, ¿va? Pero con la ayuda de Dios se puede. En Dios todo es posible. Pidámosle amor para nuestros hermanos y que seamos esa comunidad donde seamos conocidos. Miren cómo se aman en la iglesia central. Esa iglesia así que es amorosa, los hermanos, mire, se aman, a pesar de que no son iguales, pero se aman. Si alguna vez nos conocemos por eso, no porque no te decimos, mira, somos la iglesia más vieja, que no sé qué. Pero a veces lo más viejo trae como consecuencia más mañas. ¿Ah? No, que seamos una iglesia amorosa. Que Dios nos ayude, hermanos.